Bueno, hermanos, espero que la alabanza haya sido de bendición, que Dios a través de esta alabanza nos haya ministrado y preparado nuestros corazones para recibir del Señor eh, y continuar con la enseñanza. Entonces, ¿tienen sus Biblias? Por favor, tengan todos ahí listos, sus lapiceros, sus Biblias, sus celulares. Vamos a empezar en este preciso momento, continuar el estudio de Primera de Pedro. Recordemos, hermanos, que estamos en el capítulo 2. Vamos a acabar el capítulo 2 y vamos a avanzar parte del capítulo 3. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2. Estamos en una nueva sección. Bueno, ya empezamos hace 2 semanas esta sección que era el sometimiento de la sumisión en diferentes personas, en diferentes momentos y en diferentes lugares. Dios realmente nos ha estado hablando mucho de este tema. Recordemos que el contexto de las personas, de los primeros lectores, receptores de la carta de Primera de Pedro, eran gente de Asia Menor, de diferentes iglesias, pero que estaban sufriendo, estaban padeciendo, que no les estaba yendo bien en diferentes formas, de diferentes lugares, de diferentes intensidades, diversas pruebas estaban padeciendo. Pedro, pastoralmente, amorosamente, les tiene que escribir esta carta para animarles a que persistan, que perseveren en el camino de Dios. Sea lo que pase, ellos tienen que seguir. Comenzamos con un tema muy importante de la salvación. Pedro les lleva el enfoque hacia lo que viene, hacia el futuro, hacia lo que van a recibir, la salvación, la herencia incorruptible, guardada y reservada en los cielos por nosotros, y que anhelamos y que esperamos y que somos parte de esa nueva patria. Somos extranjeros y peregrinos, ¿no? Que vivimos acá, pero no somos parte de este mundo, por lo tanto somos diferentes. De luego, Pedro, también como forma de ánimo para que se mantengan firmes, nos dijo que somos elegidos de Dios, somos su real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos herederos de la piedra escogida que fue Jesucristo, y por lo tanto también nosotros somos escogidos de Dios, nos escogió para salvación. Y eso también es un ánimo porque Él está en control. Él no se le escapó los problemas, Él no se le escapó el coronavirus, Él está en control de todo, y en todo tiene un propósito. Y en esta tercera sección que ya vamos estudiando 2 semanas, esta es la tercera parte de la tercera sección, que es el sometimiento, el reconocimiento a la autoridad. El tema, el título, ¿no?, es siendo luz, reconociendo a las autoridades, tercera parte. Ya vimos una introducción a partir del versículo 11 del capítulo 2. Vimos hace 2 semanas, ¿no?, que él fue como una introducción, que somos extranjeros y peregrinos, pero que debemos mantener nuestra buena manera de vivir y que debemos ser buenos ciudadanos, de que con nuestras obras los incrédulos que murmuran glorifican a Dios cuando Dios los visite y puedan creer a través de nuestras buenas obras. Y de ahí entró específicamente a diferentes grupos, los grupos que estaban posiblemente padeciendo mayor sufrimiento. En general, los cristianos frente a las autoridades, al gobierno, a los emperadores, a los reyes, que podían estar causando cierta persecución. Pero a pesar de esa persecución, a pesar de esas molestias y cosas que acusaban a los cristianos debíamos mantenernos y obedecerles, honrarles, honrar al rey, respetar a las autoridades, obedecer las normas que nos imponen. Y es aplicable aún para nosotros ahora, porque Dios es el que pone y quita autoridades. Después ya Pedro fue bajando, digamos así, de nivel, y habló ya de los esclavos, ¿no? Y explicamos un poco la esclavitud y ese tiempo y la vida de la esclavitud. Si no no tuviste la oportunidad de escuchar esa enseñanza, está en el Facebook, búscala después. Está en YouTube, por favor, chicos, Johnny, por favor, ponla ahí en los comentarios. Ponle el link del YouTube, nuestro canal de YouTube, que recién hemos empezado. Están todas las enseñanzas de Efesios, están todas las enseñanzas de Pedro, y puede ser de bendición para ti. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita y síguenos y compártelo también con más personas, ¿no? Y también comparte la enseñanza de ahora. Entonces vimos eso, ¿no? Y eso de los esclavos ya no es totalmente aplicable, pero lo podemos aplicar como los trabajadores, empleados, a los jefes, ¿no? Que debemos
respetarlos, honrarlos, obedecerlos, someternos, reconocer su autoridad. Y también explicamos ciertos momentos en que tal vez podemos desobedecer, ¿no? Ya sea al gobierno, ya sea a los jefes, cuando nos pidan algo en contra del mandato de Dios. Ahí sí nos podemos rebelar y desobedecer. Y también no estamos en contra de las protestas, hablamos un poco de eso. No estamos en contra de los abusos laborales, que también se pueden denunciar también. Pero a pesar de eso, podemos mantener una buena manera de vivir, nuestra conducta intachable, ejemplar. Como cristianos es un llamado que tenemos de Dios. Ahí nos quedamos la semana pasada. En sí, el versículo 21 es como que la continuación un poco de eso. Y se me pasó un poco, era para terminarlo la semana pasada. Mi idea principal era acabarlo hasta el versículo, todo el capítulo 2, pero me confundí un poco. Hoy día vamos a ver el capítulo 2 y rápidamente vamos a ingresar al capítulo 3, donde Pedro va a hablar al tercer grupo, ¿no? Ese grupo que también estaba sufriendo, que eran esposas cristianas que estaban casadas con maridos inconversos, que no querían seguir a Cristo y que a veces abusaban o maltrataban a estas esposas, ¿no? Entonces Pedro les escribe a ellos para que también mantengan una manera de vivir correcta delante de Dios. Vamos a la otra vez para que Dios tome control. Señor, queremos que nos hables, queremos que nos enseñes como lo has venido haciendo semana a semana, Señor. Que tu palabra, Señor, y que esta enseñanza sea de bendición y que toque el corazón de todas las personas que están escuchando ahorita el mensaje, Señor. Que tu mensaje llegue fuerte, potente, firme, Señor, y que sea vivo y eficaz en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu mensaje realmente realce nuestras vidas, que nos transforme, nos cambie, Señor, nos corrija también, Señor mío. Que sea para tu gloria, Señor. Tú enseña a través mío, Señor. En tu nombre es Jesús. Amén. Amén. Capítulo 2, versículo 21. Siguiendo este contexto del sometimiento, de la sumisión, del reconocimiento de la autoridad, que es una forma también de ser luz, de ser buenos ciudadanos. 21. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto, para honrar, para a pesar del sufrimiento ser aprobados. Pedro le había dicho a los esclavos que se mantengan una manera, honren a los amos, que tengan una conducta correcta, buena, y que a pesar de eso sufren, que eso es aprobado. En cambio, si sufren por hacer cosas malas, es lo normal de la vida. Tú haces mal, te pasa cosas malas, es lo normal. Pero si tú sufres haciendo las cosas bien, siéntete aprobado por Dios, a Dios le agrada. Y dice, fuimos llamados para esto, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas. Dice que Jesús nos dejó un ejemplo al cual imitar. Él también sufrió, a pesar de ser bueno, a pesar de nunca pecar, a pesar de nunca hacer daño, y de igual forma que Él padeció, nosotros también nos debemos sentir honrados de seguir ese ejemplo, de seguir sus pisadas, de tratar de imitar a nuestro Dios. Y es un llamado que Dios nos da. ¿Parte de la vida del cristiano? Sí, es parte de la vida del cristiano el sufrimiento. Si alguien te trató de engañar que todo es placer, bonanza, prosperidad, te mintió, hermano. Te mintió. La Biblia dice que parte de la vida del cristiano, no es siempre, en algunos casos es a veces nomás, ¿no? Pero sí es parte de la vida y nos debemos sentir honrados. A veces, como le digo, depende del nivel también. Pero de alguna forma en este mundo que le da la contra al Rey de Reyes, el mundo que es dominado por el príncipe de las tinieblas, un mundo que sigue la corrupción, el molde de las entes espirituales, obviamente va a haber momentos que va a haber choque. Diferentes niveles, en el carro, en el trabajo, con el gobierno, de alguna forma, hermano, vamos a padecer. No sé si la persecución que padecieron estos hermanos y que están padeciendo algunos hermanos en algunos países, no lo sé, pero sí vamos a tener algunos roces o sufrimientos a causa de seguir a Cristo. Pero ese es el llamado que Dios nos da. Y este Jesús, nuestro Señor, dice, Él nunca hizo pecado, nunca mintió, y que cuando le maldecían, no respondía con maldición, o sea, no se vengaba. Lo normal del ser humano, ojo por ojo, diente por diente. Me hacen mal, al instante yo respondo con mal. Me insultan, yo también le insulto.
Hablan mal de mí, yo también me pongo boca a boca. Es lo normal. La naturaleza humana es buscar la venganza, buscar la respuesta inmediata. Y a veces no medimos las consecuencias, pero Jesús no. Jesús, que realmente no tenía ningún motivo para sufrir, que nunca, no tenía ningún motivo para estar pasando lo que estaba padeciendo cuando le pusían las espinas, cuando le maldecían, cuando se burlaban, cuando le echaban escupe, cuando lo golpeaban latigazos y todo lo demás y se burlaban de él. Él padecía y no amenazaba, sino que dejaba todo en las manos de Dios. Entonces, a las esposas, a los esclavos, al ciudadano en general que estaba sufriendo persecución por causa del gobierno, que estaba sufriendo abuso de los amos malos a causa de Cristo, porque era raro, a las esposas que vamos a ver ahorita que los esposos la maltrataban tal vez, tú dices tranquilo, tú tienes que encomendar toda tu causa, toda tu situación a Dios. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no acudas a un abogado si ha habido abuso laboral. Yo no estoy diciendo a las esposas que se queden calladas y que si el esposo le pega no la denuncien. No, hay leyes de autoridades, gobiernos, hay fiscales, hay abogados, todo eso que se encargan y que también son puestos por Dios. Y según el contexto y país debemos utilizarlos. Y está bien utilizarlos, hermanos. Pero antes de eso, hermanos, hay que entregar toda la causa, toda la situación, entregarlo a Dios porque Él es el juez justo. A veces los jueces acá, hermanos, en el Perú y en el mundo en general, no reaccionan o no dan los juicios correctos o los juicios justos, ¿no? A veces una coima y favorecen al delincuente, favorecen al pecador, favorecen al que hace daño. Es triste, pero a veces la justicia, como dicen, demora, no llega a la justicia real. La justicia verdadera va a llegar con el que juzga justamente. Y así como Jesús, Él no amenazaba, no se ponía de boca a boca, no se rebajaba, Él y yo te entrego todo a las manos a Dios. Dios es nuestro vengador y Dios se encargará de hacer justicia. Repito, no está mal que si alguien te estafó, acudas a un abogado, acudas a un juicio, acudas a la policía. No, hermano, está bien. Así sea alguien cercano, lo puedes hacer. Las normas están. Si hay un abuso en el hogar, también están las normas. Y como dijo Pedro, Dios ha puesto a los gobernadores para dar castigo al malhechor y dar alabanza a los que hacen el bien, ¿no? Dios ha puesto eso. Y también está bien usar esas herramientas según el contexto, como les digo. Pero entregamos la causa ¿a quién? A Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Era necesario para que nosotros, que estando muertos a los pecados, éramos muertos vivientes, como nos explicó en Efesios hace unas semanas Víctor, ahora vivamos a la justicia. Y esa herida que él sufrió, fuimos nosotros sanados. A través de ese sacrificio, tú y yo, Dios nos dio salvación, nos dio sanidad, y acá habla de sanidad espiritual, nos liberó del pecado. El que está escuchando y aún no ha entregado su vida a Cristo, entrégalo. Sigue a Cristo. Él hizo todo por gracia, por misericordia, te perdona, te recibe tal como estás. Tal como está tu vida. No sé qué estás padeciendo, no sé si estás como sufriendo mucho por tu culpa, por la culpa de otros. Dios sabe tu situación, Dios sabe tu causa, Dios te puede ayudar también, hermano o amigo que escuchas en este momento. Te animo que vengas a Jesús. Él está con los brazos abiertos, tocando la puerta. Ven a Él. Ven a Él, encomienda tu causa a Él, recíbelo en tu corazón, cree en Él, porque Él te puede dar perdón de pecados, Él puede sanar tu herida. Y hablamos de una herida, la peor herida de todos, que es el pecado, que nos lleva a la muerte, nos lleva al infierno. Pero Él nos libera del infierno y nos da libertad del pecado y nos da una vida eterna, una herencia incorruptible. Hermano, amigo que me escuchas, te digo, ven a Cristo. Estás cargado, estás cansado, ven a Cristo. Sea cual sea tu situación, ven a Dios, que Él hizo el puente, hizo la forma por la cual nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios. Entonces te digo, ven a Cristo. Porque nosotros, dice, éramos. No dice ustedes son.
Éramos. Habla siempre cuando ves en el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, escribe a la iglesia. Éramos, ya no somos. Pero si estás escuchando este mensaje y te consideras que aún eres una oveja descarriada, eras cristiano, venías a la iglesia y te alejaste de Dios, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ven a Cristo. Aún no has entregado tu vida a Cristo porque estás postergando, porque pones pretextos. Escúchame, eras o eres tal vez ahorita una oveja descarriada. Pero ven al pastor, al gran supervisor. Obispo es el que ve, protege de vuestras almas. Ven a él. No te hablo de iglesia, no te estoy hablando de un nombre o un pastor específico. Te hablo de Cristo. El mensaje de la salvación. Él murió por ti. Estás alejado. Estás en guerra contra Dios. No tienes acceso a Dios. Ven a Cristo, que Él te perdona, Él te limpia. Y como eres esa oveja descarriada, Él te puede limpiar y sanar tus heridas y cuidarte de ahora en adelante tus almas. Ven a Él. Y por lo tanto, nosotros que somos cristianos podemos estar tranquilos que Él está en control. Él nos ha salvado, Él nos ha sanado. Y así como Él padeció, muchas veces nosotros, porque ahí va a haber siempre algo ahí, un choque con este mundo, que por su causa vamos a tener que sufrir. Y acá en adelante ya vamos a entrar a la tercera sección, hermanos. El sometimiento de las esposas a sus esposos. Vamos a entrar a otro grupo, ¿no? Asimismo, vosotras, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Estos versículos, tal vez algunas mujeres o muchas personas lo quisieran sacar de la Biblia. Estos y algunos más en Efesios y Colosenses, ¿no? Estar sujetas a sus maridos. Ya esa palabra no es para nosotros ahora. Ya esa palabra quedó en el pasado. Fue el contexto de Pablo, fue el contexto de Pedro. Ellos vivían un mundo diferente y por eso decían eso. Nosotros ya había una liberación femenina, ya las mujeres trabajan, las mujeres votan, las mujeres pueden tomar sus decisiones. Entonces, esa parte de la Biblia hay que sacarlo. O muchos acusan a la Biblia como un libro machista, misógino, que ataca a las mujeres, que es un motivo para el cual los hombres usan la palabra de Dios y usan la Biblia. Mira, acá dice que te sometas, así que hazme caso, tú no tienes decisión acá. Hermanos, la Biblia no es machista. La Biblia no es machista y tampoco el feminismo extremo que vemos ahora. No es ninguno de esos extremos, hermanos. La Biblia es un libro de amor y un libro de igualdad, pero también un libro que pone un orden en las diferentes instancias en las que vivimos. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Primero, antes de ingresar más de a fondo en esa parte, decirles que en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si comenzamos a eliminar ciertos versículos, hermanos, podemos eliminar muchos más. Y la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo, dice, es inspirado por Dios. Y eso es inspirado por Dios. Y en el contexto de Dios son palabras que traen tremenda paz a los hogares, que traen tremenda bendición a un país, si le entienden bien, si le dan el correcto mensaje y no tal vez abusos o sacar pedacitos para un mal uso, ¿no? Y vamos a entender bien cuál es el corazón de Dios en esto, porque tanto Pedro y Pablo, cuando escriben estos mensajes del sometimiento, del orden en el hogar, basan su enseñanza en cosas del Antiguo Testamento, en la creación inicial. Antes que hubiera pecado, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, se basa en eso, hermanos, en la creación, cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Y los creó iguales, pero los creó con un orden. Entonces no es algo de Pedro, no es algo de Pablo, es algo que Dios impuso
y que Dios pone un orden en el hogar, que tristemente ese orden se desvirtuó y vamos a explicar un poco eso. Pero a consecuencia de esa desvirtuación del plan de Dios, a consecuencia del pecado que entró, ha habido muchos movimientos, ¿no? Actualmente, yo no sé en específico las historias de cada movimiento. He escuchado a algunas mujeres que el feminismo de antes no era el feminismo de ahora, que antes sí había mujeres que querían salir adelante, querían estudiar, que lo aplaudimos, que querían votar, que lo aplaudimos, que querían hacer las cosas que muchas veces se le impedían y eran tratadas como menos tal vez, pero ahora hay otros grupos que ya se han ido al extremo, ¿no? Que quieren tener, como es su cuerpo, quieren tener el permiso para realizar abortos, que quieren que todo lo que es hombre, todo lo que tiene que ver con hombre está mal, es malísimo, es abuso, el patriarcado, el machismo, y siempre el hombre ha abusado de la mujer por la fuerza, esto que el otro, y cualquier otra cosa de eso está mal para ellos. Ya hablarles de hombres, eso ya es feminismo extremo, ¿no? Y en muchos países siguen estos grupos y hacen cosas terribles, no respetan, o sea, nos dicen que debemos tener libertad de expresión y que cada uno pueda opinar de alguna forma y que respetemos las opiniones. Ellos tienen su opinión y hay que respetarla. Pero si uno opina diferente a ellos no respetan. Queman iglesias, atacan, acusan, cierran cuentas de Twitter, acusan las cuentas, porque no piensan como ellas. Entonces ellas quieren, o estas personas quieren imponer una forma de pensar. Quieren que la respeten, pero ellas no respetan a que uno piense diferente. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Que tanto se llama, que tanto se aclama, que tanto se pide. Entonces ellas quieren imponer y a veces como hacen manifestaciones realmente que dan pena, dan vergüenza lo que hacen realmente. Y se ha ido a extremos. Y es verdad que en el mundo en general ha habido mucho abuso de parte de los hombres hacia las mujeres, en muchas áreas, en muchas formas. A veces no hay la misma igualdad en los trabajos, a veces los hombres ganan más. Sí, hay muchas cosas que mejorar, pero repito, ese no fue el plan de Dios. Estos son consecuencias, lo que se ha vivido, lo que se vive, el pecado. Y si tú ves el contexto histórico, hermanos, ves el contexto histórico, cuando se escribió la Biblia, ves el mismo trasfondo judío, el mismo trasfondo romano, el mismo trasfondo griego. Las mujeres eran vistas como cosas, como objetos sexuales. Y al contrario, cuando vino Jesús con el cristianismo, trató de elevar el lugar de la mujer. Claro que después los gobernadores, cuando ya el Roma se convirtió en cristianismo, no se llegó a dar como el plan de Dios, pero sí, el cristianismo trajo una revalorización de la mujer. Cuando ves la historia es así. Claro que ahora lees estos versículos fuera de su contexto, dice, la Biblia, los cristianos, las iglesias evangélicas son extremos, siguen con el machismo, ven estos versículos y no entienden que esto es un mensaje de orden, pero sobre todo de amor. Este feminismo, todo lo que tiene que ver, se quiere liberar el machismo, pero llegan al punto que todo lo que tiene que ver con hombre, lo quieren matar o terminar, ¿no? No, hermanos, la Biblia pone un orden bueno, sano, correcto, porque somos diferentes y vamos a tratar de ver un poco más este balance bíblico. Entonces, el plan de Dios desde el principio, antes de que el pecado entre, era, y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que Él los creó y cuando dice varón y hembra los creó, lo están poniendo en una igualdad. Él tenía un plan, pero también puso un orden. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, dice que somos imagen de Dios. Tanto el hombre como la mujer somos imagen de Dios. Y como somos imagen de Dios, hay una igualdad en personalidad e importancia. Delante de Dios, y debe ser delante de nosotros, el hombre y la mujer valemos lo mismo, le importamos lo mismo. Tenemos muchas cualidades
y que deben estar en igualdad de importancia. No, yo no soy mejor por ser hombre, mi esposa no es mejor que yo por ser mujer. Somos iguales delante de Dios, porque somos imagen de Dios. Él nos puso esa capacidad de pensar diferente a los animales, nos puso esa capacidad de elegir, de razonar por igual, tanto al hombre como a la mujer. En Gálatas 3:28, que lo leímos la semana pasada, dice, ya no hay varón ni mujer. Delante de Dios, todos, en Cristo, somos uno, somos iguales. Entonces ya quitémonos eso del machismo, quitemos eso del feminismo. No, hermanos, todos somos iguales, todos somos iguales de amados. En 1 Corintios 11:12 dice, porque en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede hacia la mujer. Pero todo procede de Dios. ¿Ya ves? Entonces, los que critican la Biblia, que hablan de que la Biblia es un libro machista, maltratador de mujeres, les digo, no es así. La Biblia enseña un balance, y el balance perfecto es que somos iguales. Delante de Dios somos iguales, de importantes, iguales. Entonces tenemos igualdad de importancia, pero también tenemos diferentes funciones y autoridad. Dios puso al hombre por un orden en el hogar, por diferentes motivos, lo puso al hombre para dirigir el hogar. Por diferentes razones que vamos a ir viendo poco a poco. Somos igual de importantes. Yo no valgo más que mi esposa no vale más que yo delante de Dios. Somos imagen de Dios. Pero por diferentes razones del hombre mismo, la personalidad, el orden que Dios puso, ella tiene unas funciones, yo tengo unas funciones. Repito, ella no es más importante, yo tampoco soy más importante, pero hay un orden en el hogar. ¿Y basado en qué, no? Adán fue creado primero y luego Eva. Vemos ahí hay un liderazgo que Dios pone en el hombre. Eva fue creada para ayuda de Adán. Adán le puso el nombre a Eva. Vemos también que hay una autoridad. Y Dios le habló primero al hombre después de la caída. O sea, ¿quién fue primero la primera que pecó? Fue Eva, no Adán, ¿no? Porque ella cayó. Pero Dios, ¿a quién le va a reclamar? Adán. Él tenía autoridad, pero también tenía la responsabilidad. Entonces, ese es un orden que Dios pone, pero como le digo, es un plan perfecto que Dios tenía para el hombre y la mujer en igualdad, los dos amorosos, los dos que se querían, que se amaban, pero el pecado trastornó. Como dice acá, la caída, el pecado trastornó los papeles ya establecidos. En Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa palabra deseo, hermanos, en el hebreo es un deseo de gobernar. Desde la caída, a consecuencia del pecado, Eva tendría un deseo de rebelarse contra la autoridad y gobernar a su marido. Iba a entrar un deseo de no, yo no quiero que él me gobierne, yo no quiero que él esté ahí, yo quiero estar encima de él, ¿no? Cuando no era el plan de Dios, entonces ella se va a querer rebelar, va a querer gobernar y tener la autoridad del hombre. Y la palabra enseñorear, que dice que el hombre se enseñoreará de él, es un término fuerte que se usa en los gobiernos monárquicos, en la guerra. Habla de poder y fuerza, liderazgo con rigor. Entonces, Adán usaría mal la autoridad. Acá lo pongo en imágenes. La mujer va a querer levantarse, y como vemos en muchos hogares ahora, que a veces ya el hombre cede la autoridad, cede y deja que la mujer se ponga encima, porque es natural, la mujer va a querer eso, no va a estar feliz que sean iguales, ella quiere estar encima, ¿no? Y muchas veces pasa eso, que la mujer quiere estar encima del hombre. Pero el hombre, en muchos casos, como hemos visto a través de la historia, físicamente es más fuerte y por la fuerza va a haber abusos en palabras y también físicos. No va a haber abusos también físicos y al final el hombre va a tomar el poder, como se ha visto a través de toda la historia, que el hombre al final toma el poder encima de la mujer por la fuerza. Un comentarista dijo esto: en ambos casos la maldición trajo una distorsión. Este mundo está distorsionado. Una distorsión del liderazgo humilde y considerado de Adán.
Mira, tiene que ser, me gusta esto, que no es el plan de Dios no es que el hombre mande y que se siente y que la mujer le traiga su comida y que le traiga sus cosas y que el hombre simplemente provea el dinero y que la mujer lo atienda y que atienda a los hijos y él no haga nada. No, 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 no. Es un liderazgo humilde y considerado de Adán y en la sumisión inteligente y voluntaria de Eva en amor en ese liderazgo que existía antes de la caída. Eso era lo perfecto que Dios había planeado, pero todo eso se distorsionó. Pero en Cristo, la redención, la salvación, ratifica ese orden de la creación y ratificado ese orden que debe estar en un hogar cristiano, debe permanecer en un hogar cristiano, se debe ver eso en un hogar cristiano. Dice, avanzamos rápido, estamos un poco atrasados. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice, también ustedes, ya habló de los gobernadores, habló de los esclavos a los amos, ahora ustedes también mujeres, y está hablando acá específicamente a mujeres no creyentes, a mujeres que, no, me estoy confundiendo, a mujeres que se habían casado con o estaban casados con maridos no creyentes. Dice, ustedes estén sujetas. Ya explicamos qué es sumisión, qué es sujetarse, es un reconocimiento voluntario de autoridad. Es el orden que Dios ha puesto, en este caso, en el hogar. Entonces, no es debilidad, no es humillación en el sentido de que no, yo no quiero, y a la fuerza del hombre, no, no es eso. Es un voluntario que no implica debilidad, al contrario, implica fuerza, mucha fuerza, de reconocer la posición que Dios ha puesto en el hogar. Sujetas a vuestro marido. Dice, es un mandato claro, directo, que Dios le da a la mujer. Escuchen bien, Dios le da este mandato a la mujer. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Suena feo? ¿Suena bonito? No sé. De verdad. He escuchado, me gustó una vez una amiga de la iglesia que dijo, yo cuando escucho que me debo someter a mi marido y que debo seguirle y que debo honrarle y que debo respetar su autoridad, a mí no me... Ella me decía, era una cristiana de muchos años, obviamente. A mí no me siento humillada, no me siento que debo estar yo encima, no. Al contrario, dice, a mí me da mucha paz, dice, me da mucha tranquilidad que el responsable es él. Yo vivo tranquila, yo sirvo, los dos servimos, los dos tratamos de buscar el compañerismo, el amor, de tomar decisiones juntos también como esposos, pero al final Dios le va a reclamar a él. Entonces, yo estoy tranquila, dice. Si él se equivoca, yo respeto sus decisiones muchas veces, Dios se la va a arreglar con él. Y a mí me da mucho descanso y tranquilidad. Así me dijo una mujer cristiana de muchos años, ¿no? Y más o menos esa es la idea, ¿no? Es la idea también del balance que debe haber en el hogar. Entonces, sujetas a vuestros maridos. Esto, hermanos, este mandato que Pedro como apóstol que tenía autoridad lo hace a las mujeres, como Pablo también lo hace a las mujeres, este mandato, esta orden, no implica que el marido debe exigir o obligar la sumisión. O sea, yo no voy a agarrar este versículo, en ninguna parte de la Biblia me dice que yo como esposo debo sacar este versículo y decirle a mi esposa, Marjorie, ven para acá, mira, lee, ¿qué dice? Ahí dice claramente que te debes someter. Así que así tú no quieras, tú me haces caso. Y me haces caso, ¿sabes por qué? Porque Dios lo dice y yo lo digo. Punto. No dice eso en la Biblia, no dice que los esposos deben estar recordándole constantemente, sométete. No, hermanos. Es una enseñanza que las mujeres tienen que entender y debe ser voluntario, pero el hombre no está con eso de decirle que tiene que someterse, de obligarle por la fuerza a la sumisión. No. Tampoco implica que por la sumisión ella es inferior a él. Ya hemos visto que somos iguales, ¿no? Y que tampoco que ella está limitada solamente a las responsabilidades domésticas. No, hermanos. El hombre también
El hombre cristiano, el hombre que ama a su esposo, ama a su familia, también tiene que servir a la esposa, también tiene que estar en la casa, también tiene que ayudar iguales, porque son iguales, hermanos. A veces el hombre tiene que salir en algunos casos por trabajo y las mujeres se quedan en casa con los hijos muchas veces. Entonces el esposo llega y no quiere decir, ya, sírveme, atiéndeme y yo no hago nada. No, no. La Biblia nos llama que todos nos debemos servir unos a otros. Incluso Pablo dice, sométanse unos a otros. Tanto el esposo a la esposa y la esposa, y debe haber amor en ese matrimonio. Pero claro que el hombre tiene una autoridad que también es una responsabilidad delante de Dios de velar espiritualmente, guiar a sus esposas, guiar como Cristo y un amor sacrificial como Cristo hizo por la iglesia. Pero como les digo, no implica nada de esto que está acá implica, ¿no? Entonces, pero dice, ustedes reconozcan la autoridad, dice, mujeres cristianas que están casadas con maridos no cristianos, reconozcan la autoridad. Para los que no creen en la palabra, para los que no conocen a Cristo y no quieren conocer, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este versículo, hermano, es tremendo. Es tremendo que acá lo hablaba las esposas, pero creo que es aplicable en cualquier instancia de la vida. La Biblia nos llama que nosotros somos cartas abiertas. Y hay mucha gente que critica y que inclusive nunca va a querer leer la Biblia o escuchar el mensaje del Evangelio. Que tú lo has hablado, lo has querido hablar y nunca te han rechazado. Pero si tú te acercas, tu hermano, tu hermana, en este caso tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser. Cuando vean tu conducta pueden conocer a Dios porque te ven diferente. Vives como extranjero y peregrino. Hermanos, en los tiempos que escribía, pero eran tiempos difíciles para las mujeres, bien difíciles. El amo, el esposo, el jefe de casa tenía control total de los hijos, de las esposas y los esclavos y todas las pertenencias. Él solo tenía el control total. Él podía decidir todo, sin consultar, sin nada. Él podía hasta quitarles la vida a los hijos o a la esposa. No tenía que responder nada porque él tenía el poder de todo. Y normalmente, lo normal que pasaba, hermanos, es que la esposa tenía que tomar la religión de su esposo. Había como un tipo de libertad religiosa, había muchos dioses, pero la esposa, si venía de otra religión, tenía que venir y tomar la religión de su esposo. Era lo común. Pero acá Pedro, a pesar de eso, no dice, ya, si tú estás casado con alguien no creyente, tú sigue en esa religión. Tampoco dice eso, hermanos. Ahí sí la esposa puede desobedecer cuando te piden hacer algo en contra de Dios, ¿no? Y acá Pedro no está diciendo que las esposas deberían ceder a las presiones religiosas por su esposo, no, eso no. Pero en lo demás de la vida, de la casa, del hogar, de los niños, las mujeres deben mantener una conducta de tal forma que a pesar de que no siguen la religión de su esposo, el esposo puedan creer y ser ganados. Esa palabra es hermosa. Ser ganados, sean ganados para uno más para el equipo de Cristo, ¿no? ¿Cómo? Viendo la conducta de la esposa, cómo se aclara. Pero quiero aclarar algo antes, hermanos. Aclarando. Pedro no quiere dar a entender que es correcto que una mujer se pueda casar con uno creyente. No, eso no está diciendo. Pero les está hablando de mujeres que conocieron a Cristo cuando ya estaban casadas. O sea, no sé si este versículo para decir, bueno, yo estoy enamorado de esta mujer, o tu mujer, estoy enamorado de este chico que es muy guapo, que me quiere, nos queremos, mi vecinito, o lo he conocido por Facebook. Es todo perfecto, es bueno, trabajador, estudioso, tiene todos los puntos a favor. Solo un chiquito nomás, no es cristiano. Pero yo con mi conducta, como dice acá, con mi conducta lo voy a salvar, lo voy a convertir. Dice. No, hermana, no, hermano. Soltero que me escuchas, no uses este versículo para empezar una relación con un no creyente. La Biblia claramente nos llama a no entrar en yugo desigual. En el Nuevo Testamento que no se junten con mujeres de otros pueblos. Habla mucho de eso, hermanos, la Biblia. Entonces, no es un pretexto para eso. Acá está hablando de mujeres que conocieron a Cristo cuando ya estaban casadas y que ese marido había rechazado a Cristo, ¿no?
pero que podían ser ganadas por la conducta de sus esposas, ¿no? Considerando, esa palabra considerando es observar constantemente. El esposo va a estar viendo constantemente la conducta casta y respetuosa de su esposa. Casta habla de pureza sexual y que le da respeto y no está gritando. El respetuoso es que no es una persona amable, ¿no? Que no está gritando, imponiendo, haciendo cosas, ¿no? Chismeando, no, es una mujer respetuosa, respeta las instituciones, respeta el hogar, se comporta correctamente. En este tiempo, hermano, había muchas religiones que hacían orgías. Había muchas religiones que hacían orgías, entre las mujeres dejaban a sus esposos para seguir las orgías y tipos de adoraciones a otros dioses. Entonces, como había muchas murmuraciones, pueden decir, seguro tu esposa se ha metido a las orgías de los cristianos, ¿no? Y como le dije hace unas semanas, acusaban a los cristianos que hacían orgías porque hacían la Santa Cena, los ágapes, que era un lugar privado de solo creyentes. Entonces, la gente va a murmurar, le dice Pedro, pero ustedes tienen que vivir una vida correcta, sexualmente, también castas y puras en todo sentido, ¿no? Entonces, cuando sus esposos vean, porque los van a ver, el que vive contigo definitivamente te va a ver, tú tienes que comportarte de una manera que esa persona conozca a Cristo. Y como les repito, esto se aplica acá, pero es aplicable en cualquier otra área que estemos, ¿no? Esto vamos a saltar un poco, hermano, por cuestión de tiempo. Entonces, vamos a ver acá. Motivaciones para que una mujer tenga una buena conducta. Primeramente, si estás casada, para que su esposo, o cualquiera en general también, porque si estás soltera también, y vea tu vida, vea cómo te comportas, si estás casada, si la gente, tu vecino, tu familiar, ve cómo tú tratas a tu esposo también, pueda llegar a conocer a Dios. Dice, yo deseo ser como ella, yo deseo vivir como ella. Ella es diferente. Entonces vamos a ver varias motivaciones hoy día, ¿no? Comenzamos la primera motivación. 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En resumen, hermanos, tienes que, mujer, vestirte así, ¿no? Tápate todo, ponte un faldón, ponte una túnica. Así es como Pedro quiere que te vistas. Esto atavío habla de su vestimenta, ¿no? No te pongas cosas ostentosas, vístete así con tus vestidotes, con tus faldotas. Así debes venir a la iglesia. Es la forma correcta que una cristiana se debe vestir. Eso es lo que está diciendo Pedro. No es el énfasis de Pedro. No es el énfasis. Pedro no está diciendo que la mujer no se debe peinar, no se debe bañar, no se debe arreglar, que se debe cubrir todas sus carnes, como dicen algunos, ¿no? Que la mujer no debe ir al salón de belleza, porque dicen, uy, Satanás, te estás maquillando, ¿para quién? ¿Qué estás haciendo? No vayas nunca al salón de belleza. Que la mujer no use una ropa bonita, no está diciendo esto, no está diciendo que la mujer no se debe maquillar, no está diciendo que la mujer no debe usar aretes, collares, anillos, sino el mensaje de Pedro acá es que debe poner más énfasis en lo interno que en lo externo. Claro que hay una forma de vestir, porque a veces puedes ser tentación a los hermanos y las mujeres tienen que cuidar también los ojos de los hermanos. Y porque la Biblia habla del deseo sexual que a veces puedes tener solo viendo. Entonces la mujer tiene que vestirse de una manera, no que te tapes todo con una cortina, ¿no? Tampoco. Te puedes acomodar, te puedes pintar, todo como te guste, ¿no? Está bien. Pero también hay un balance, no sabemos que hay un balance porque hay ciertas ropas, ciertas ropitas que son muy pequeñas que ya no muestran el carácter cristiano y pueden ser piedras de tropiezo, ¿no? Pero acá el mensaje de Pedro no es tanto cómo te debes vestir, sino que lo que más énfasis debes tener no es en lo externo, sino en lo interno. Vuestro atavío, lo que te decora, lo que te adorna, lo que te simboliza, no deben ser estos peinados, no, sino dice el interno. Lo que debes buscar debe ser un corazón incorruptible, un espíritu afable, que es de grande estima delante de Dios. Dios, todo esto
que te enfoques de buscar a Dios, que seas una mujer de oración, una mujer ejemplar, una mujer que ayuda, una mujer que predica, una mujer que comparte, una mujer que se preocupa por los demás, una mujer respetuosa, casta, como dice acá, para Dios es de grande estima. Entonces, la segunda razón por la cual una mujer debe tener una buena conducta, y debe ser la principal, es que esa conducta para Dios es de mucho valor. El que seas una mujer soltera y que te guardes para tu esposo, guardes tu pureza sexual y tu forma de vestir también, como hemos dicho, para Dios es mucho valor. Para Dios es de muchísimo valor. Le encanta ver a sus hijas guardándose, esperando a su Dios, esperando también que Dios traiga a la persona correcta a su vida. Y hasta que pase eso, soltera, esperas, tranquila, en el tiempo de Dios, Dios traerá a la persona y no estás coqueteando y jugando con cualquiera, sino buscas una manera de guardarte para el tiempo de Dios, ¿no? 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros han venido a ser hijas, si hacen el bien sin tener ninguna amenaza. Entonces, Pedro acá pone el ejemplo de santas mujeres, habla específicamente de Sara, las heroínas que están en la Biblia, porque a veces la Biblia dice, no, solo por hombres. También había muchas mujeres, hermanas. Había Débora, Sara, María, y hay muchas mujeres que Dios ha usado grandemente. Dios vino a través de una mujer, de María, y fue una herramienta necesaria, importantísima. Entonces las mujeres tienen tanta importancia como el hombre, ¿no? Y así como hubo mujeres, ustedes vienen también se sujetaban, ustedes también hacen eso y hacen el bien, dice, ¿no? Hacen el bien. Acá dice, Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Era una forma de respeto que se decía en ese tiempo. No está diciendo que tú le llames ahora a tu esposo mi Señor, no, y tampoco exijas esposo esto, ¿no? Pero ustedes, mostrándole ese respeto, esa honra, vienen a ser como herederas de ellas, vienen a ser sus hijas y están haciendo bien, y no tienes que temer ninguna amenaza. Mientras tú hagas el bien, no temas a nada, Dios está en control de todo. Entonces, tercera razón o motivación para que una mujer mantenga una buena conducta es ver el ejemplo de muchas siervas heroínas de la fe que están en la Biblia, ¿no? Ya, ahí acabamos, hermanos. No, mentira, no acabamos. 7. Ya hablamos a las esposas, ya hablamos lo que Dios quiere para las esposas. Hoy día me voy a extender un poco. Voy a más de lo normal de los miércoles. Los miércoles trato de ser un poco corto. Entonces, si nos falta un poco, el plan era avanzar un poco más, hermanos. Entonces, si estás ahí un poco que ya que te agarre el sueño, lo que sea, a ver, un ratito te paras, no te salgas de la transmisión, conecta, sigue ahí, pero escucha porque nos faltan varios versículos, hermanos. Mi plan es acabar hasta el 12. Y este versículo, el 7, es un versículo muy, muy importante también para los esposos, para nosotros los hombres, para los esposos y los futuros hombres que los futuros solteros que se van a casar, ¿no? Este versículo yo lo leí cuando era soltero, lo entendí y lo comencé a vivir cuando me casé, pero sinceramente lo leí ayer después de mucho tiempo, y me hizo recordar cosas que a veces yo había dejado de tener en cuenta, de verdad. Y a veces había dejado de practicarlo en mi hogar, y a lo cual le pido perdón a mi esposa también, ¿no? Y me habló mucho a mí este versículo, me hizo recordar de cosas fuertes, necesarias, importantísimas para los esposos. Entonces ahora nos toca hablar a los esposos, ¿no? En un versículo, y hay muchos versículos de las responsabilidades que tenemos, ¿no? Entonces ahora sí, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Así como ellas viven de una forma casta, ejemplar, que agrada a Dios, ustedes también vivan con ellas sabiamente. La palabra vivir con ellas sabiamente, Pedro le dice a los esposos que entiendan a sus esposas, pero en ninguna parte dice a las esposas que entiendan a sus maridos. Esa palabra sabiamente es una palabra que viene de conocerlas completamente. Que la mujer
debe venir a ser un objeto de estudio para el esposo. O sea, que se dedique a estudiar. Una película lo presentó como que tienes que estudiarla, comienzas en inicial, sigues primaria, secundaria y tienes que, a través de tantos años de casado, 10, 20, 30 años, tienes que llegar a la universidad, graduarte y de ahí sigue las maestrías, doctorados y no vas a parar de conocer a tu esposa porque las mujeres son especiales. Los hombres a veces son más simples. Por eso no hay un versículo que le diga, mujer, conoce a tu esposo. Yo creo que la mujer nos conoce bien. Mi mujer me conoce muy bien. Sabe cualquier cosa de mí, sabe antes de que yo lo piense. Ya sé qué estás pensando, me dice. Porque los hombres en general somos más simples en ese aspecto. Las mujeres, en cambio, no. Las mujeres tienen diferentes cambios emocionales, tienen diferentes cambios físicos también. Y sinceramente es una chamba para el hombre muy difícil. Pero tenemos a Dios que nos ha dicho que lo hagamos acá. Y tenemos que esforzarnos y poner de nuestra parte para tratar de entender. ¿Nunca lo vamos a entender? No, nunca lo entendemos, hermanos. Es bien difícil entenderlas. Pero el que no le entiendas a tu mujer no quiere decir que no te esfuerces por vivir sabiamente. Por tratar de esforzarte de conocer a tu esposa, sus defectos, sus virtudes, sus gustos y todo lo que ella es en sí. Tu mujer y según ese conocimiento vivir con ellas, ¿no? Sabiamente, viene de conocimiento, de esencia. Vivir, en otras palabras, lo que quiere decir Pedro acá es que vivan de acuerdo al conocimiento que tengas de ellas. Significa que el trabajo del esposo es el de estudiar a su esposa. Tu chamba, esposo, futuro esposo, panterita que me escuchas ahí, tu chamba va a ser esta, ¿no? Estudia a tu esposa. Estudia a tu esposa, a veces nos rayan la mente, pero hay que estudiarlas, y vivir según lo que quisiera que ella sea así, no específicamente como en la Biblia me dice cómo es una mujer, no como la esposa de tal persona, la esposa de tal pastor que es así, yo quiero que así se sea. No. Cada mujer es diferente y tú debes vivir al conocimiento de tu esposa. Y basado en su conocimiento de su vida, porque todos han vivido diferentes cosas en su niñez, su adolescencia, su infancia, que muchas veces hasta ahora le afectan de alguna forma positiva o negativa en su personalidad, en sus cambios emocionales. Todo eso es nuestra chamba, esposos, conocerlo y estudiarlo. Pero también es importante, hermanos, la responsabilidad de la mujer es el proveer este conocimiento. O sea, no esperes que seamos un poco adivinos, ¿no? Y me ha pasado con mi esposa que a veces ella espera que haga cosas y a mí, yo por lo menos no tengo tanta iniciativa propia muchas veces. Y yo le digo, pero me hubieras dicho nada más, no me di cuenta. Y claro que ya debo ir conociéndola cada vez más, pero también las mujeres deben entender que no somos adivinos y que a veces nos ayudaría un poquito si nos dan ciertos datitos siquiera, ¿no? Más información de lo que quieren, de lo que desean, y no solo que el hombre trate de adivinar. Si hombres que tienen 40, 50 años casados hasta ahora no saben lo que sus mujeres quieren a veces, los que a veces tenemos, en mi caso, 8, 9, 10 años de casados, todavía nos falta mucho, hermanos. Entonces, hermanas que están casadas o futuras casadas, también ayudan con eso, ¿no? En darnos un poquito de ayuda, decirnos, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto sí. Y no de frente molestarse cuando no respondemos como ustedes pensaban que íbamos a responder, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que el hombre no tiene responsabilidad de esforzarse. Sí, tenemos que esforzarnos y vivir de una forma sabia, ¿no? Entonces, dando honor a la mujer como vaso más fácil y como coherederas de la gracia de Dios. Mujer cristiana y hombre, marido cristiano, coherederas. Esa palabra coherederas son igual de herencia. Tienen la misma herencia delante de Dios, son de igual importancia y por lo tanto la debes tratar con mucho amor, con mucha igualdad, nunca pensando que tú eres más que ella, tampoco que eres menos que ella, son iguales delante de Dios y darle mucho honor a tu esposa. Dale mucha honra, dale mucho respeto,
como vaso más frágil. Esta palabra vaso más frágil actualmente suena feo, ¿no? O sea, la mujer es débil, la mujer no puede hacer nada, la mujer no podía trabajar, la mujer no podía estudiar. No, hermanos. Al contrario, el vaso más frágil es que la trates bien. Porque la mujer físicamente no es algo para descubrir, no es un misterio, que es más débil físicamente. Y muchas veces emocionalmente también, porque a veces al hombre le dices algo, el hombre, oh, me molestó y se le pasa rápido, ¿no? A la mujer le dices algo, ese lo puede llegar al corazón, a su mente, a todo su cuerpo y le afecta más. Entonces, en algunos aspectos, la mujer es más débil. Entonces, basado al conocimiento del esposo que tiene de ella, entienda que tiene ciertas áreas que la mujer es diferente y es más delicada. Y en esa delicadez, no es que no pueda trabajar como el hombre trabaja. No, hermano, yo sé que la mujer hasta en muchas cosas puede hacer las cosas mejor que nosotros. Mejor, en muchas áreas. Pero en algunas áreas sí, el hombre es de repente más simple, más frío, más normal. Y por lo tanto debe tratar a la mujer diferente. No como le tratarías a tu pata, a tu causa, no. La mujer es diferente, ¿no? Porque si tú no haces esto, dice, en Proverbios 31, 28, 29, dice, se levanta a sus hijos y la llama bienaventurada, hablando de la mujer virtuosa. Y su marido también la alaba. O sea, esto es darle honor. Alabar, darle honra, agradecer por todo lo que hace, decirle gracias, mi amor, por todo lo que haces con mis hijos. Venir a casa a pesar de que estás cansado y ayudarle de alguna forma. Y Marjorie, si me escuchas, perdóname, a veces no lo he hecho, no he hecho lo que esperabas, pero trato y quiero cada día tratar más y que los hombres nos comprometamos de verdad a esforzarnos más por esto, y darle esa honra y alabanza que Dios nos dice que lo hagamos, que ellas necesitan esa alabanza, necesitan ese ánimo, necesitan ese agradecimiento, necesitan escuchar a sus esposos, cuánto la aman, cuánto la quieren, y esas demostraciones de amor que el hombre debe hacer por su esposa. Si no haces esto, si no la tratas, no vives sabiamente, no estás, que haga la loca, no importa lo que diga, ya me tienes aburrido, y a veces llega la rutina del matrimonio, llegan los años, los hijos, el cansancio, pasa, que a veces no valoramos, me ha pasado todo lo que pasa en el hogar, todo lo que una mujer vive. Cuando tú oras, Dios no te va a escuchar, hay un estorbo, estás en pecado prácticamente. Si no estás viviendo sabiamente, si no estás viviendo de acuerdo al conocimiento de tu esposa, si no lo estás tratando bien a tu esposa, si no le das el debido respeto que tu esposa merece, dice que tus oraciones tendrán estorbo. O sea, hay un corte, estás en pecado, no hay comunión con Dios, tus oraciones llegan al techo, ni al techo, hermano, llegan a tu cabeza, nomás llegan. O sea, no ores. Y esa es la oración, hermano, es importantísima. No poder orar prácticamente es no tener comunión con Dios, es vivir en pecado. Entonces es muy importante que tengamos muy presente esto. Para terminar esta sección, hermanos, la mujer fue formada de una costilla. Esta es una frase antigua y conocida, pero lo quiero otra vez repetir. La mujer fue formada de una costilla, es decir, del costado, ¿no? No fue hecha de su cabeza como para tener dominio sobre él, ni de sus pies como para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, debajo de su brazo para ser protegida y junto a su corazón para ser amada. Ese es el balance que Dios quiere que tengamos. Hermanos, esta sección es hasta el versículo 12. Vamos a avanzar los últimos 5 versículos rapidito. De verdad, perdónenme si me he excedido, pero los que escuchan los domingos están más o menos acostumbrados, ¿no? Entonces, no es siempre esto. Entonces, simplemente voy a avanzar un poquito, hermanos, ¿ya? Conclusión de toda esta sección. No solo de las mujeres, sino del gobierno, de los amos, de los esposos, todo eso, de las esposas, todo eso. Conclusión al final para todos es hacer el bien. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredes bendición. Dice, finalizando todo el tema de la sumisión, de poner ese orden, reconocer autoridad, todos, cristianos, sé con todos así. Sean así tenemos que ser.
compasivos, de un sentir, amándonos fraternalmente, ser misericordiosos, ser amigables. Estas listas de virtudes son las que hacen más íntimas y fuertes las relaciones entre los hermanos. ¿Cuál virtudes? La unión, ser de un todos de un mismo sentir, ser compasivos, o sea, comprender los problemas de otros, comprender y compartir su dolor y gozo, amándonos fraternalmente entre todos los miembros de una familia cristiana, ser misericordiosos, profunda compasión por los necesitados y ser amigables. O sea, no seas hipócrita, pues, ¿no? Ni orgulloso ni soberbio, ser un amigo de mente, de corazón. No devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. O sea, no venzas el mal con el mal. No seas, repito, pero nos está llamando, a pesar del sufrimiento, a no ser vengativos. Muchas de estas mujeres, estos hombres que están sufriendo, podían tener razones para ser vengativos, pero no sengamos así. Sino La exhortación de Pedro va contra la norma cultural del Imperio Romano. El prestigio de un romano se disminuía si, habiendo sido humillado, estaba poco dispuesto a responder y vengarse por la hostilidad de otro. Una madre romana le decía a sus hijos que deberían vengarse, que es hermoso que se venguen. Y si no se vengan, no están siendo buenos hombres, ¿no? Pero acá es totalmente diferente lo que nos enseña Pedro. Al contrario de bendecirlo, dice, por el contrario, bendíganlo. ¿Te hacen daño? Haz el bien. ¿Te maldicen? Bendice. Sabiendo que ustedes han sido llamados para que le den bendición. Así como ustedes reciben bendición, ustedes también den bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal, haga el bien y busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Acá está citando Pedro Salmos 34, 12 al 16, ¿no? ¿Quieres ver días buenos en tu vida? Haz el bien. Es lo normal, hermanos. Por lo general, en situaciones normales, tú haces el bien, por lo general te va a ir bien. Como digo, va a haber momentos que va a haber reacciones. Si no eres chismoso, no eres mentiroso, por lo general, en todos lados que vayas vas a caer bien. Y un cristiano debe hacer así. Caer bien, caer simpático. Obviamente siempre siguiendo los parámetros cristianos. Pero la gente, como les digo, debemos ser buenos ciudadanos, debemos ser ejemplares. Y la gente que no crea muchas veces nuestras creencias diga, qué bueno que él está acá. Él le hace bien a esta empresa. Él le hace bien a este barrio. Él y lo que dice y su forma de vivir le hace bien a toda la comunidad. Él les está haciendo luz. Y así debemos ser luz. No dar engaño, apartarnos del mal, buscar la paz, no buscar la confrontación, no al contrario pedir perdón, buscar la unión en donde estés, hermanos, en tu trabajo, en el gobierno. Y la gente debe ver eso, ¿no? Y recordar que los ojos de Dios están en todo lugar y Él nos escucha. Por lo tanto, hagamos el bien, así suframos, hagamos el bien. Él está en todo lugar y está en contra de aquellos que hacen el mal. Hermanos, hasta ahí acabó la enseñanza, vamos a orar. Señor mío, tú nos has hablado mucho en diferentes formas, Señor. Tú moriste por nosotros, entregaste tu vida y nos diste perdón, Señor. Y ahora queremos poner en práctica todo, Señor. Ser un buen esposo, ayúdame a ser un buen esposo cada día, vivir sabiamente con mi esposa. A las mujeres tú les has hablado, Señor, háblales y que tu palabra sea firme, Señor. Y busquemos el bien, busquemos las virtudes que nos has enseñado, ser luz, no pagar mal por mal, no vengarnos, no buscar la maldición, sino al contrario, hacer el bien siempre, siempre, con quien sea y en todo lugar, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Algo que lo dije al principio, pero lo quiero otra vez aclarar, hermanos. La Biblia nos mande a las mujeres a sujetarse, a someterse, no quiere decir que si tu esposo te pega, te quedes callada y no digas nada. No, hay autoridades. Si alguien te está pegando, denúncialo o necesitas ayuda. No está bien que un esposo le pegue a su mujer, ese es un delito pagado con cárcel. Y si tiene que ir a la cárcel, denúncialo. Yo acá no nos decimos, no, tu esposo hay que orar por él para que se convierta. No. Denúncialo, en casos, si es necesario, ahí sí es un buen tiempo una separación física por lo menos.
Acá no aguantamos la violencia en el hogar, no aprobamos el machismo como tal, aprobamos la igualdad, pero en el orden divino. Entonces, cualquier cosa, escríbenos, pregúntanos por el Facebook, por el Messenger, por cualquier vía. Te esperamos el domingo. A los que vengan acá presencialmente, oremos por los enfermos, oremos por los peligros del coronavirus, esta segunda ola que está cada vez más fuerte. Oremos, pero la iglesia sigue, entonces los esperamos el domingo y no se olviden de entrar a YouTube para realizar todas nuestras enseñanzas y suscríbanse al canal. Dios los bendiga, nos vemos, los quiero mucho.